¿qué tal? Bienvenidos a TVUTAP, Formación y Calidad, un programa de la Universidad Tecnológica de Tabasco en el que les daremos a conocer las actividades que se realizan en esta institución para el desarrollo del estado de Tabasco y el sureste de México. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa TVUTAP, Formación y Calidad. Les saludamos sus amigos Guido Flores Pérez y Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, Guido, ¿dónde nos encontramos hoy? Este es un espacio precioso. Nos encontramos entre los edificios 3 y 4 de la Universidad Tecnológica de Tabasco. En el edificio 3 es un edificio académico donde está la división de química, y el edificio 4 están los laboratorios y la planta piloto. Aquí en los laboratorios que se encuentran en el edificio 4, los estudiantes de las diferentes carreras que tiene la división de química, como son corrosión, fluidos, ambiental e industrial, y sus ingenierías, pueden hacer sus prácticas, ya que el programa de estudios que ofrece la Universidad Tecnológica de Tabasco es 70% práctico y 30% teórico. Y bueno, dentro de las cosas que ellos realizan, hoy vamos a presentar algo muy interesante. Tenemos el análisis de sensibilidad reológica de los fluidos base agua y base aceite. Esto es, en los fluidos se hacen pruebas para determinar su plasticidad, viscosidad, presión de gel, y así poder determinar si en el momento en que se utilicen en una perforación de petróleo pueden hacer el arrastre suficiente de sólidos. Pues esto lo vamos a ver con la maestra Dami Romero y Toñita Gómez, que son maestras de la División Académica de Química, y además tienen como invitados a estudiantes y a una maestra también de esta división que van a realizar todo este proyecto. ¿Cómo ves? Muy bien, pues entonces los invitamos a permanecer con nosotros. ¡Comenzamos! Esto es TVUTAP. Adelante. Hola, gracias Vero, gracias Guido. Estamos transmitiendo desde la Universidad Tecnológica de Tabasco en un laboratorio del edificio número 3, y tenemos un equipo de trabajo, a maestros de tiempo completo y alumnos de estadía, y voy a presentar a la maestra Damiana para que pues también nos salude a todo el teleauditorio y presente a nuestros invitados. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, en esta ocasión tenemos como invitada a la maestra Nancy Elena Hernández Morales, profesora de tiempo completo, muy querida y estimada por todas las autoridades y alumnos de aquí de nuestra casa de estudios. Así también se encuentran nuestros alumnos David Alejandro Hernández Hipólito y Alexis Omar Ramos de la Cruz. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. El proyecto que van a difundir es sensibilidad reológica de los fluidos base agua y base aceite. Bueno, vamos a iniciar y la maestra Nancy Elena va a contarnos sobre este proyecto y todos los pasos que se llevan a cabo para poder realizarlo. Adelante. Gracias. Efectivamente, el proyecto en el que estamos trabajando es precisamente de evaluar la sensibilidad reológica que tienen los fluidos de perforación, base agua y base aceite. Para darles una breve explicación, los fluidos de perforación requieren de ciertos aditivos para que se puedan utilizar en la perforación de un pozo petrolero. ¿Nos puede explicar, maestra Nancy, qué es lo que en ese momento realiza el alumno? En ese momento se está realizando el proceso de agitación de lo que es el fluido de perforación. Este proceso de agitación va a permitir que los aditivos que se incorporen puedan ser capaces de trabajar al 100% y realizar una buena función cuando se estén utilizando en el pozo. Ok, ¿cuánto tiempo se hace este ejercicio? ¿En cuánto tiempo se realiza? Esta prueba de preparación puede durar de 1 hora a 2 horas. Todo depende de la cantidad de aditivos que se agreguen, porque puede llevar de 5 aditivos hasta 10, 15 aditivos, dependiendo de la etapa del pozo en el que se esté perforando. Maestra Nancy, ¿cuántos aditivos están utilizando para la preparación del fluido? Están trabajando 5 aditivos, que son los que vamos a utilizar. Los aditivos base en la preparación de un fluido de perforación es la varita y la bentonita. Generalmente son con los que trabajamos, y los tiempos de agitación, que es lo que hace este equipo a ayudarnos en el proceso de incorporación de los aditivos, puede tardar entre cada uno de 5 a 20 minutos. En este caso, el aditivo que tarda mucho más tiempo es la varita, porque es el aditivo más pesado y requiere mayor tiempo para su incorporación. Estamos hablando que puede llegar a ser de 20, 30 minutos o inclusive hasta 45 minutos para asegurar que se incorpore perfectamente. ¿Por
que la varita es el aditivo que le va a dar el peso al fluido para asegurar que no exista algún reventor o algún proceso en el cual vaya a haber algún problema de seguridad con los que están trabajando en el pozo. Entonces esa es básicamente la función de la varita, por lo tanto debe tener ese trabajo mucho más detenidamente. Muy bien. También por aquí, una vez que tenemos preparado el fluido de perforación, la primera prueba que se hace en este proyecto que vamos a trabajar va a ser evaluar con el embudo Marsh, que es el equipo que tenemos aquí, está compuesto por una jarra que tiene una capacidad de 980 mililitros, y lo que es el embudo. ¿Cuál es la función de este equipo? Este equipo lo que nos va a hacer es, nosotros vamos a llenarlo hasta la línea que tiene marcada el equipo, y posteriormente nosotros vamos a hacer la prueba, el tiempo en segundos que tarda el fluido de perforación en pasar. Tenemos un parámetro, el agua en este equipo pasa en 26 segundos más menos 3. Un fluido de perforación debe tardarse un poco más, no está estandarizado porque los fluidos cambian dependiendo de la etapa que se perfora. Actualmente se están perforando hasta la etapa 5 o hasta la etapa 6, que estamos hablando de más de 5,000 metros de profundidad. Entonces, como son profundidades altas, también la temperatura y la presión son parámetros que van a estar involucrados y que también te cambia la dinámica del tipo de fluido. La incorporación de los aditivos es diferente y el trabajo que realizan los aditivos también es distinto. Entonces, este equipo, lo que hacemos nosotros es dejar pasar el fluido como se vio, y contamos el tiempo en el cual se realiza la prueba, y el tiempo en el que se realiza la prueba es el tiempo que nosotros reportamos como viscosidad embudo o viscosidad Marsh, que es lo que se le llama esto. Es una prueba de campo muy rápida y es una prueba de campo que se usa mucho porque permite que tengas un resultado lo más rápido posible sobre las condiciones iniciales. ¿Por qué medimos la viscosidad? Porque la viscosidad te permite evaluar qué cantidad de recortes se pueden acarrear hasta la superficie. Nosotros, por ejemplo, ustedes se darán cuenta que cuando uno hace un agujero, está uno perforando, se van generando recortes del mismo agujero que se está perforando. Conforme aumenta la profundidad, es mucho más complicado sacar esos recortes, y para sacar esos recortes necesitamos un fluido de perforación que tenga las características de viscosidad idóneas para que pueda hacer esa suspensión de recortes desde lo profundo hasta lo que es nuestra superficie. Entonces nosotros necesitamos ir trabajando esa parte, por eso esta prueba es una prueba inicial que te permite ver cómo está nuestro lodo. Si este lodo no está funcionando, si aquí nos dice que el lodo no está funcionando adecuadamente, entonces tenemos que hacer otra prueba especial que se llama viscosidad de embudo. Pero antes de esa prueba es muy importante que nosotros trabajemos con la densidad del pozo. En este caso, el equipo que tenemos aquí es la balanza de lodos. Este equipo denominado balanza de lodos es un equipo muy sencillo pero muy esencial en las actividades de campo. Al igual que el que vimos anteriormente, son parámetros que te indican las condiciones del lodo para que tú puedas seguir perforando. Si estos parámetros no son los óptimos para perforar, no es recomendable continuar la perforación. Esto es un equipo que todas las empresas que trabajan lodos es necesario utilizarlo, y nosotros lo que vamos a evaluar en este proyecto es que tenga las condiciones idóneas el lodo que se está usando actualmente para poder utilizarse en el campo. Entonces, la empresa que nos solicita el apoyo para los chicos que están trabajando, en este caso el proyecto son chicos de estadía que están realizando su proyecto, y nos solicitaron a nosotros como profesores el apoyo para poder tener la confiabilidad de los resultados que se van a obtener. Entonces, una de estas pruebas que se van a hacer es la balanza de lodos. Nosotros en el equipo tiene para medir la densidad gramos sobre centímetro cúbico, es como nosotros la reportamos. Se hace la lectura, y la lectura que nos da, que en este caso es de 0.95 gramos sobre centímetro cúbico, es lo que nos indica a nosotros el peso que tiene el fluido para que se pueda perforar y pueda controlar las presiones de la formación. ¿Alguna norma que regule? Sí, existen las normas mexicanas. Hay una norma para cada aditivo para evaluar la calidad, pero como tal la norma que se utiliza son las normas de Pemex, la 026, la 025 de Pemex, que son generalmente las normas para fluido base agua y para fluido base aceite. Como norma mexicana tenemos norma para evaluar aditivos, que eran los primeros que yo les mostraba cuando estábamos evaluando
en la preparación del fluido de perforación. Y ahora, ¿qué consecuencias nos trae si el fluido no está con las condiciones apropiadas para perforar? Pues uno de los grandes riesgos es accidentes de pérdidas humanas, porque no controlas el pozo, no tienes las presiones idóneas en el momento que estás perforando, y esto te va a originar un brote. La presión que está en la formación va a ganarle a la presión que tú estás ejerciendo, y en ese momento lo que va a ocurrir es que esa presión tiene que salir por algún lado. Si algo no la sostiene, va a salir, y entonces se va a hacer la fuga de explosiones, de pues la pérdida inclusive hasta del mismo pozo y la pérdida de vidas humanas. Ha habido casos en el estado en donde ese tipo de situaciones ha permeado mucho en la parte humana y en la parte ambiental. Bueno, y ahora me surge la pregunta, ¿cuánto tiempo se lleva la preparación de este proyecto? En este caso, el proyecto, un pozo puede durar de 3 meses hasta 1 año, depende de las características que tenga el pozo. En este caso, el proyecto, los chicos llegaron a la estadía, a la empresa, y el proyecto ya está iniciado, ya están perforando, ya están, no están en la primera etapa de perforación. Pero obviamente el lodo cambia, entonces estamos hablando que este proyecto debe de durar los 4 meses que ellos van a hacer la estadía. Nosotros tenemos que tener entregado las viscosidades, las condiciones reológicas, porque cuando hablamos de sensibilidad reológica estamos hablando básicamente de la capacidad que tiene el fluido de hacer, de esa plasticidad, esa viscosidad, ese punto sedente, ser capaz de acarrear los recortes hacia la superficie. Ahora bien, el equipo que les vamos a mostrar es el viscosímetro FAN. Este equipo permite medir las viscosidades, pero no solamente como en el equipo anterior que medíamos la viscosidad MATCH, sino medimos la plasticidad, el esfuerzo de geles, la reología en sí de lo que es el fluido de perforación. Este equipo es un equipo muy especial y se trabaja a temperatura, que puede ser 120 grados Fahrenheit para un fluido base agua o 145 para un fluido base aceite. Depende de las características. También podemos ir graduando la temperatura. La temperatura puede ir aumentando. Precisamente en este proyecto que vamos a evaluar la sensibilidad del fluido de perforación base aceite, lo que vamos a ir haciendo es trabajar a partir de 120 grados Fahrenheit y vamos a ir graduando de 5 en 5 grados la temperatura hasta lograr una temperatura, la temperatura que más nos soporte el equipo, que pueden ser de 160 grados Fahrenheit, y eso lo vamos a ir determinando conforme nosotros vayamos avanzando en las pruebas. Parte de este proyecto implica trabajar el equipo. Este equipo, como ustedes lo ven, hace la función de un pozo. Lo que se tiene en el pozo es el agujero descubierto y lo que se mete, que es la barrena con toda la tubería de perforación. Nosotros lo que hace la barrena es, entre el espacio que hay entre la barrena y el agujero descubierto, se le llama espacio anular. Y entonces lo que se hace con este equipo es simular esas condiciones. Se queda un espacio entre lo que es la copa térmica, que se calienta a una determinada temperatura. Queda un espacio entre el rotor, que es el que está girando, para hacer la función de que es la barrena que está girando y cómo va a trabajar el fluido, porque el fluido entra verdaderamente en el espacio anular. A través del espacio anular es como se está moviendo y comienza a hacer el acarreo y suspensión de los recortes. Los recortes salen por el espacio anular y es por el espacio anular que se obtienen a la superficie y se pueda dar el tratamiento oportuno. Este equipo además cuenta con diferentes lecturas que se pueden tomar. Tenemos una lectura a 600, lectura a 300 revoluciones por minuto, a 200, a 100 revoluciones por minuto, lectura a 6 y a 3 revoluciones por minuto. Las lecturas reológicas son importantes para que se pueda determinar la viscosidad plástica, para que se pueda determinar la viscosidad aparente, que son los datos que verdaderamente nos van a servir a nosotros para ver cuánto es el acarreo y suspensión de los recortes que se están emitiendo del pozo. Ok, en el proyecto es sensibilidad reológica de los fluidos base agua y base aceite. Correcto. ¿Cómo estamos utilizando aquí base agua y base aceite y cuál es la diferencia de estos dos? Una de las principales diferencias del fluido base agua y base aceite es que eso en su empleo. ¿En qué momento los empleamos? Los fluidos base agua se emplean a los primeros 1000 metros de la superficie, de profundidad, perdón. ¿Por qué? Porque tenemos los mantos acuíferos y el objetivo de los fluidos base agua es no dañar
dañar o contaminar los mantos acuíferos que nosotros tenemos. Entonces, después de los 1000 metros, nosotros podemos trabajar con un fluido base aceite. Es considerado que con los fluidos base aceite se trabaja mucho mejor que con los fluidos base agua, pero los fluidos base aceite nos dañan de alguna manera, tienen un impacto un poco mayor que el fluido base agua. Los fluidos de perforación es importante considerar aquí que no están catalogados como contaminantes, porque no son verdaderamente tóxicos, no son dañinos. Si ustedes se fijan, los alumnos los manipulan, tienen contacto con ellos y no vamos a tener una lesión o que nos vayamos a contaminar, porque tienen esa característica los fluidos base agua. Sin embargo, cuando entran en contacto con un manto acuífero, como su base es aceite o es agua y tienen algunos aditivos, bueno, sí pueden dañar. Entonces, una de las principales diferencias es el lugar y el momento en el que se ocupa. Otra diferencia, porque los fluidos base aceite, lo que se usa es, su base principal es diésel. Y el diésel no es compatible con ningún otro aditivo. El aceite generalmente no se combina con ningún aditivo, a diferencia del agua. El agua es el diluyente universal y al llamarle el diluyente universal, esto hace que reaccione muy rápidamente con muchos de los aditivos que tú agregas. Por ejemplo, si ustedes colocan sal, que es uno de los aditivos que también se emplean en la preparación del fluido base agua o base aceite, si ustedes emplean sal, la sal que se utiliza, si tú la quieres diluir en el aceite, jamás la vas a poder diluir, pero si tú la agregas al agua, el agua te la diluye rápidamente. Entonces, esa es otra de las diferencias que podemos notar, la fácil dilución, y eso te permite que el agua entre en contacto con otros componentes. Entonces, una de las cosas que el proyecto nos pide evaluar es ver precisamente cómo van a funcionar de manera distinta, cómo se van a degradar. El agua se evapora mucho más rápido, no te soporta cierta temperatura, cierta presión, a diferencia del fluido base aceite que puede soportar mayores temperaturas y mayor presión. A continuación es el filtro APAT. Este equipo se denomina así porque trabaja a alta presión, alta temperatura. Es un equipo que se utiliza única y exclusivamente para los fluidos base aceite. Tenemos un equipo que se llama API, que se utiliza para determinar las condiciones a las cuales trabaja el fluido para el base agua también. En este caso le estamos mostrando cómo funciona. Nuestro alumno nos está mostrando cómo se arma el equipo para poderse poner a trabajar. La prueba aquí puede durar alrededor de 45 minutos y se trabaja a presiones altas por arriba de los 300 grados Fahrenheit, porque obviamente tenemos un fluido, el fluido de perforación que estamos usando lo tenemos que llevar a las máximas condiciones de presión y de temperatura, porque los aditivos suelen degradarse conforme aumentamos la temperatura y la presión, es decir, van a desaparecer y dejan de realizar las funciones para las cuales fueron agregados al fluido de perforación. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que poner a trabajar nuestro lodo a esas condiciones para asegurar que cuando ya se esté trabajando en campo, este fluido de perforación va a tener las condiciones idóneas para poder soportar esas presiones y esas temperaturas que se van a trabajar en ese momento. Muy interesante, maestra, todo lo que nos está comentando sobre el proceso que se lleva a cabo para poder tener como resultado este fluido. Bueno, ahora la pregunta surge para Alexis. Todo este proceso que se hace aquí en el laboratorio, ahorita que tú estás en la empresa, ¿es de esa misma manera? ¿Los ingresan a un laboratorio o van a campo? Bueno, ahorita actualmente se está trabajando en campo. Nosotros lo que hacemos son las pruebas físicas que se necesitan para trabajar, dado caso, si está en buenas condiciones el fluido, para poder dar seguimiento al pozo dentro de la perforación que se está dando.
Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con la fase final con la maestra Nancy. Finalmente, el equipo que tenemos para medir el porcentaje de sólidos es la retorta. Y para eso voy a cederle la palabra a mi alumno David para que él nos haga la explicación. Así es, mucho gusto. Esta prueba que la tenemos aquí se llama la prueba de la retorta. Esta prueba es muy importante en las pruebas físicas que se hacen el fluido de perforación. En esta prueba nos permite conocer la composición en la que nuestro fluido está trabajando, el porcentaje de sólido, porcentaje de líquido y el porcentaje de aceite. Consta de una copa en donde está introducido nuestro fluido y está el tubo en que esta es la que protege el fluido y la que va a recibir los vapores. Por aquí tenemos el condensador, que es muy importante esta prueba es muy importante en el campo porque ya ve que lleva unos 30 minutos en hacer esta prueba porque pasa en un condensador, y esto es está a una temperatura como a 120 centígrados, y esto hace de que a través del condensador se filtre lo que es el porcentaje de aceite en mililitros y el volumen de agua, y lo que queda en esta copa es el porcentaje de sólido. Muy bien, David, pues les agradecemos muchísimo realmente esta explicación bastante amplia en la que usted ha visto todos los equipos con los que cuenta la Universidad Tecnológica de Tabasco. Este es uno de los laboratorios en donde usted, si es algún egresado de alguna educación, de alguna preparatoria o de alguna escuela de educación media, pues esto es con lo que se va a encontrar si decide estudiar con nosotros la ingeniería en procesos, química en procesos industriales. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención, Dami. Así es, muchas gracias a la maestra Nancy Elena Hernández Morales, así como a nuestros alumnos David Alejandro Hernández Hipólito y Alexis Omar Ramos de la Cruz. Muchas gracias por mostrarnos su proyecto Sensibilidad Reológica de los Fluidos Base Agua y Base Aceite. Les vemos en nuestro próximo programa de la División de Química. Les esperamos. Y bueno, Guido, qué interesante esto de los fluidos base aceite y base agua que nos han presentado las maestras Dami Romero y Toñita Gómez de la División de Química. Los estudiantes tienen la oportunidad de hacer las pruebas necesarias para que cuando tengan su práctica profesional, cuando estén laborando en las empresas, puedan desarrollarse perfectamente bien, gracias a la preparación teórica y práctica que llevan en nuestra universidad. Y cabe hacer mención que la Universidad Tecnológica de Tabasco, de acuerdo a las necesidades que presenta nuestro contexto sociocultural, ha abierto en modalidad semipresencial la ingeniería en mantenimiento petrolero, así que este es para sábados y domingos, y están abiertas las inscripciones, el registro en línea en nuestra página de internet www.utad.edu.mx. Ya lo saben, amigos, si ustedes trabajan entre semana, tienen la oportunidad de prepararse profesionalmente en nuestra universidad en sábado y domingo. Los esperamos por acá. Claro que sí, y también sigue abierta nuestra segunda convocatoria para el proceso de admisión septiembre-diciembre 2017. La información la encuentran en nuestra página de internet. Y bueno, Guido, has llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer a nombre de todo este equipo las facilidades que nos ha dado Televisión Tabasqueña para la transmisión de estos programas. Los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Nos despedimos sus amigos Guido Flores Pérez y Verónica Madrigal Rivera. Esto ha sido TV UTAD. Formación y calidad. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en TV UTAD, Formación y Calidad, un programa de la Universidad Tecnológica de Tabasco para Televisión Tabasqueña, TVT.